Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo una semana muy bonita. En esta ocasión quiero compartir este video con las alumnas de nivel número 4 de idioma mandarín. El día de hoy entonces nos toca aprender sobre el tema 5 que encontrarán en su guía de adecuación curricular número 3, que es el precio y el uso también de adjetivos demostrativos. Anteriormente, en los temas de esta guía, ya cubrimos esto de adjetivos demostrativos. Sin embargo, el día de hoy entonces vamos a utilizar los adjetivos demostrativos para poder preguntar el precio de algunos objetos y también pues podrían ustedes hacer oraciones para preguntar el precio de otras cosas como frutas u otros vocabularios que hemos aprendido. Entonces, para empezar vamos a hablar un poquito sobre cómo se pregunta entonces el precio en mandarín y cómo es que vamos a integrar estos componentes en este tema. Entonces, es bastante importante que siempre nos recordemos que debemos incluir un indicador de pregunta cuando efectivamente queremos formular preguntas, ¿verdad? Entonces, recuérdense que en mandarín estas son realmente, tal y como su nombre lo dice, las palabras claves que me ayudan a indicar que lo que estoy diciendo no es una oración normal, sino que es una pregunta. Entonces, en este caso, la palabra que vamos a utilizar es duo shao, que significa cuánto. Otra cosa que también es bien importante recordar de por qué el indicador de pregunta es clave, es que en mandarín, si bien recuerdan, no hacemos uso de signos de interrogación en la forma escrita. Y en la forma hablada, en español, como bien sabemos, nosotros cambiamos el tono, ¿verdad? Sin embargo, esto no sucede en mandarín, ¿verdad? Es un idioma que ya tiene tonos en cada palabra, entonces no hacemos ese cambio de tonos. Por lo tanto, entonces todo el peso recae entonces en el indicador de pregunta. Asimismo, entonces no debemos confundirnos que porque ya incluimos este indicador de pregunta, pensar que eso es lo único que necesitamos y que con eso ya está completa la pregunta, ¿sí? Aún así, nos falta indicar de qué es específicamente sobre lo que estoy preguntando. ¿Por qué? Porque aquí estoy preguntando cuánto, pero no estoy preguntando de qué quiero saber cuánto, ¿sí? O sea, nunca he como especificado de qué es lo que estoy preguntando, la cantidad, ¿verdad? Entonces, siempre que formulemos este tipo de preguntas, es bueno que nos preguntemos, ¿ok? ¿Sobre qué estoy hablando? Puedo preguntar sobre muchas cosas en referencia a la cantidad, ¿verdad? Puedo preguntar cuántos carros, cuántos árboles, cuántos dulces, cuánto dinero. En este caso, nosotras, pues, tal y como lo dice el título de nuestro tema, no nos estamos interesando entonces en este tipo de preguntas, cuántos carros, cuántos árboles, cuántos dulces, sino que nos estamos entonces concentrando en averiguar cuánto dinero, ¿verdad? Entonces lo que queremos saber es realmente cuánto dinero, o por decirlo así, cuál es el precio, ¿verdad? Cuánto dinero cuesta algo. Asimismo, entonces, no se deben olvidar entonces de completar esta pregunta para especificarlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a especificar qué es de dinero, de esta cantidad, la que yo quiero saber? Vamos entonces a recordar la palabra que teníamos en el vocabulario, del cual ustedes ya creo que ya están bastante familiarizadas con el vocabulario, que tenían chien, que significa dinero. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quiero averiguar. Por lo tanto, entonces voy a utilizar el indicador de pregunta, pero siempre recordando que como no es lo suficientemente específico, lo voy a complementar entonces con esta otra palabra para entonces que la persona ya sepa, ok, quiero saber cuánto, pero cuánto dinero, ¿verdad? Entonces, utilizando este carácter. Asimismo, yo les había puesto una pequeña reseña en la guía también. Recordémonos que toda esta información ustedes también la tienen incluida en su guía y es sobre la moneda que se utiliza en Taiwán. Entonces ahí yo les puse que la moneda lleva el nombre de nuevo dólar taiwanés, ¿verdad? Entonces
A este comúnmente en el idioma inglés se le asignan estas siglas, ¿verdad? NTD, ¿sí? Y entonces, si en algún momento ustedes, por ejemplo, ven el precio de algo en esta moneda, en el nuevo dólar taiwanés, pues definitivamente no van a ver todas estas palabras escritas, es demasiado largo, es así como nosotros, en vez de escribir quetzales como tal la palabra, utilizamos solo la Q para representar, ¿verdad?, nuestra moneda. Y lo mismo sucede con ellos, ¿verdad? Utilizan el NTD para representar esto. Si es que estuvieran escribiendo utilizando nuestro abecedario. Sin embargo, entonces ustedes ya saben que cuando es en mandarín se utiliza entonces este kuai qian, ¿ok? Entonces esto nos ayuda a referirnos a que es en la moneda, es dinero de la moneda que se utiliza entonces en Taiwán, ¿ok? Entonces ya con esto, al dar la respuesta, ¿verdad? Porque ojo que esto lo vamos a utilizar para dar la respuesta. En la pregunta solo estamos averiguando cuánto dinero cuesta, ¿verdad? Y en la respuesta entonces ya nos dirán cuesta X cantidad y la moneda entonces que sería kuai qian. Ahora bien, pasando ya al tema de gramática, empezamos por la pregunta del precio. Y como les había dicho anteriormente, tenemos el uso de adjetivo demostrativo o, tal y como lo podían ver ahí en los cuadros, tenemos entonces también que podemos utilizar la cantidad. Eso, ojo bastante que yo les puse ahí o cantidad, no puse y cantidad, ¿ok? Entonces, como lo pueden notar acá ustedes en el primer ejemplo, estamos haciendo uso de un adjetivo demostrativo, mientras que en el segundo ejemplo estamos haciendo uso de una cantidad, ¿verdad? Entonces, vamos con este primero. Ustedes ya saben que ch significa este y hay otro adjetivo demostrativo que aprendimos que era na. Na significa ese, ¿verdad? Recordémonos que hay una diferencia entre este y ese, ¿verdad? Entonces, ch. Y acá, como se podrán dar cuenta, es un clasificador. Pero recuerden que también en el tema anterior habíamos ya aprendido sobre el clasificador general, por supuesto, que era G. Y habíamos aprendido también sobre los clasificadores específicos, ¿sí? Como podemos notar acá, tengo B, ¿sí? Un lapicero y entonces ya sabemos esto, ya lo hemos aprendido anteriormente que los clasificadores específicos vamos a decidir cuál utilizamos en base a la categoría del objeto del cual yo estoy hablando. En este caso sabemos que el clasificador específico para B es ch, ¿ok? Entonces, ch, B, duo shao, ¿ok? Entonces acá en la primera parte, como ustedes pueden darse cuenta, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Antes de preguntar el precio, debo entonces informar de qué objeto es el del cual yo quiero saber el precio, ¿sí? No tendría sentido que yo simplemente me salte a preguntar el precio, 多少钱, si no he indicado de qué. Si yo solo pregunto así, lo más seguro es que me van a preguntar, ok, quiere el precio, pero ¿de qué quiere el precio, verdad? Entonces, obviamente, por decirlo así, la primera parte de nuestra oración va a ser especificar de qué objeto quiero saber el precio, ¿ok? Entonces acá, como se pueden dar cuenta, ya especifiqué, quiero saber el precio de este lapicero. Si cambio el adjetivo, si fuera na, entonces estaría diciendo na chi bi, ese lapicero, ¿sí? Y ahora sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero saber sobre este lapicero? Quiero saber si pinta bonito, quiero saber de qué color es, quiero saber qué marca es. Entonces, ojo, porque aquí es lo que habíamos hablado, que debo especificar. Primero, ¿qué tipo de pregunta voy a hacer? 多少, quiero saber cuánto, ¿ok? Ahí ya especifiqué la pregunta que quiero hacer, quiero saber cuánto, pero quiero saber cuánto cuesta, ¿verdad? Es decir, cuánto dinero cuesta. Entonces, no se deben olvidar del complemento de qian, ¿ok? 多少钱. Por lo tanto, esta oración, 这支笔多少钱, ¿ok?
Acá entonces tenemos como el primer modelo de oración que ustedes podrían formular utilizando el adjetivo demostrativo. Vamos ahora entonces con un segundo ejemplo para que ustedes vean cómo quedaría si lo quisiéramos hacer, pero utilizando una cantidad en vez de un adjetivo demostrativo. Digamos que ustedes no quieren averiguar el precio solo de un lapicero, sino que quieren averiguar cuánto costarían 5 lapiceros o cuánto costarían 5 manzanas, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente, si ustedes se dan cuenta, acá lo único que cambiamos entonces es que en vez de utilizar el adjetivo demostrativo, estoy utilizando una cantidad. El resto de la oración, tal y como lo pueden ver acá en el cuadro gramatical, el resto de la oración se queda en exactamente el mismo orden y con los mismos elementos. Siempre necesito el clasificador, adjetivo, el indicador de pregunta y el complemento que me ayuda a apoyar para especificar sobre qué es mi pregunta, ¿verdad? Entonces, como bien recordamos, este es de los primeros vocabularios que ustedes aprendieron, los números en mandarín. Significa 5. Entonces, 5 多少钱, ¿sí? 5 lapiceros, ¿cuánto cuestan? ¿Sí? O cuánto dinero, si lo quieren ver así literal, ¿ok? Entonces, esta sería la parte para la pregunta del precio. Lo bonito de esta gramática realmente es que, como ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente ya todo esto lo hemos venido practicando bastante en los temas anteriores. Es decir, en un tema aprendimos sobre los clasificadores, tanto el general como los específicos. En otro tema aprendimos sobre los adjetivos demostrativos, entonces ustedes ya están bien familiarizadas también con los adjetivos demostrativos, ya sea ch o na. Y ahora entonces prácticamente estamos integrando todos estos temas que ya hemos venido trabajando a lo largo de esta guía y lo estamos complementando para averiguar entonces el precio, ¿ok? Vamos ahora entonces con la gramática, pero en este caso de la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se formularía la respuesta? Si se dan cuenta, entonces, primero indican de qué objeto estás diciendo el precio, ¿sí? De qué objeto se está indicando el precio. Y por lo tanto, en la pregunta, esto es igual. Es decir, no hay ningún cambio en cuanto a la pregunta y la respuesta. Tengo el adjetivo demostrativo o la cantidad, el clasificador y el adjetivo, es decir, el objeto del cual estoy hablando. Entonces, 这支笔. Y acá, ojo, ¿sí? Esto sí debe cambiar definitivamente, porque acá entonces yo ya estoy dando la respuesta. No se debe contestar con un indicador de pregunta, ¿verdad? Recordemos que acá efectivamente ya estamos dando la información que se nos había pedido anteriormente. Por lo tanto, entonces acá debo contestar con algún precio, ¿sí? Entonces, debo indicar una cantidad de dinero, es decir, un número, ¿ok? Acá, por ejemplo, 20, que significa 20, como bien recordarán ustedes de los números en mandarín. El clasificador, por decirlo así, que en este caso es kuai, que ustedes ya saben que indica dinero, ¿sí? Acá funciona como un clasificador. Y luego tengo el complemento, ¿ok? Entonces, ojo que es bien importante complementar con la palabra qian, ¿ok? Porque acá la palabra kuai está funcionando únicamente como un clasificador, ¿ok? Entonces, sí se acostumbra que no únicamente me voy a quedar acá en dinero, ¿verdad? Sino que vamos a complementar con la palabra qian para referirnos a que estamos dando el precio y que estamos utilizando la palabra completa, ¿verdad? Entonces, 这支笔20块钱, ¿ok? Este lapicero, 20 dólares taiwaneses, ¿sí? Nuevo dólar taiwanés. Y acá, como se podrán dar cuenta, entonces tenemos nuevamente un segundo ejemplo en el cual se está utilizando una cantidad en vez de un adjetivo demostrativo. Acá entonces recordemos que en la pregunta la habíamos formulado en base a 5 lapiceros. Por lo tanto, acá en la respuesta igualmente estamos dando
el precio de 5 lapiceros. 50币, y acá entonces el precio 100 se recordarán que significa 100 kuai qian, ¿ok? 5 lapiceros, 100 nuevos dólares taiwaneses, ¿ok? Entonces, la verdad se los vuelvo a repetir, creo que este tema ya se les va a facilitar un montón porque ustedes ya manejan muy bien eso de los adjetivos demostrativos, manejan bastante bien lo de las cantidades también, y si se dan cuenta ya solo es como que estamos integrando esto. Solo siempre les recuerdo por favor que cuando estén dando la respuesta no se les olvide colocar el complemento de qian, ¿ok? Porque esto es bastante importante. No solo llegamos hasta acá de kuai, sino que debemos incluir también este otro carácter. Ahora, les había colocado yo ahí en la guía más ejemplos para que ustedes pudieran irse dando cuenta y que tuvieran ahí también para practicar. Entonces tenían una pregunta donde utilizamos un adjetivo demostrativo, 这个西瓜多少钱? ¿Cuánto cuesta esta sandía, verdad? Adjetivo demostrativo, clasificador, tenemos el objeto del cual estoy preguntando el precio, que en este caso es una sandía. ¿Y qué es lo que estoy preguntando? Estoy preguntando cuánto y específicamente cuánto cuesta, ¿ok? La respuesta entonces, 这个西瓜50块钱, 50 NTD, o por decirlo así, dólares taiwaneses que esta sandía cuesta, ¿ok? Teníamos entonces otro ejemplo, en este caso con una cantidad, siempre la misma oración, ¿verdad? Pero acá no estamos preguntando de esta o esa sandía, sino que estamos preguntando por 5 sandías. 5个西瓜多少钱? Y teníamos la respuesta 5个西瓜250块钱, ¿ok? Recordémonos que estas cantidades que ya son un poquito más altas, ya las habíamos visto también, ¿verdad? Teníamos entonces que, si se habían dado cuenta, entonces teníamos esta oración con uso de adjetivos demostrativos y acá entonces estábamos sustituyendo, por decirlo así, el adjetivo demostrativo con cantidades, ¿ok? Ahora con la tarea. En su tarea ustedes tienen ahí en su guía un cuadro en donde les indico que deben hacer uso de los adjetivos demostrativos para completar ese cuadro o esa tabla. Entonces, en la primera columna se les indicaba que es donde deben preguntar el precio, ¿sí? En la primera columna, es decir, en la primera columna que está en blanco, ¿verdad? Y luego en la segunda columna, ustedes debían colocar la respuesta. Recuérdense que tienen que utilizar los clasificadores, ya sea G o un clasificador específico. Y en la tarea 10 tenían la misma instrucción. En esta ocasión, entonces, como ustedes ya tenían, por decirlo así, la guía de cómo es la tabla en la tarea 9, debían entonces copiar ese mismo cuadro, ya sea en el cuaderno o si se les facilita más, lo pueden copiar en una hoja. Y entonces hacer exactamente las mismas indicaciones. Ya ahorita más adelante les voy a indicar cómo es que tienen el cuadro. Pero en el segundo cuadro no íbamos a utilizar adjetivos demostrativos, sino que íbamos a hacer las oraciones utilizando las cantidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en la tarea 9 se les indicaba que debían preguntar este lapicero cuánto cuesta, aquí como se darán cuenta, entonces ustedes debían utilizar un adjetivo demostrativo. En la tarea 10, entonces van a sustituir el adjetivo demostrativo por una cantidad. Entonces podrían preguntar cuánto cuestan 2 lapiceros, ¿ok? Y lo mismo se aplicaría a la respuesta entonces. Acá entonces, este es una parte del cuadro que ustedes deben trabajar en su guía, ¿verdad?
Y como se podrán dar cuenta, tenemos en la columna de la izquierda, está marcado en gris para que se pueda diferenciar de qué es de lo que ustedes deben averiguar el precio. Entonces yo ahí les puse una lista de objetos o de frutas que ya hemos aprendido, son vocabularios que ya sabemos, ¿verdad? Y nuevamente aprovecho para siempre recalcarles que es importante que aunque los vocabularios ya sean de otra unidad o de un año anterior, siempre deben ustedes estarlos repasando. ¿Por qué? Porque eventualmente nos van a servir para integrarlos a otros temas gramaticales. Entonces, bastante importante, por favor, que todos los vocabularios los mantengan en constante práctica. Entonces, ustedes tienen acá indicado de qué van a preguntar el precio y en este cuadro van a escribir, en este lado, perdón, en esta segunda columna, van a escribir la pregunta, siempre en caracteres, ¿verdad? Y acá van a escribir la respuesta. Por ejemplo, entonces acá empezaríamos, que sería exactamente a como tenemos en el ejemplo, ¿verdad? 这支笔多少钱? Y acá responderíamos y ustedes colocan el precio que ustedes quieran. Si ustedes quieren que su lapicero cueste 50 dólares taiwaneses, le ponen 50 dólares taiwaneses. Ustedes pueden decidir cuánto es lo que quieren que cueste ese lapicero. Ojo con algo, por favor. Traten de ir cambiando las cantidades. Es decir, no le vayan a poner a todo $1 taiwanés o 5 dólares taiwaneses porque son los números más fáciles. Traten de ir retándose ustedes mismas también. Al final de cuentas es buena práctica para ustedes. Traten de utilizar los números, incluso ustedes ya saben los números para hasta 9,000. Entonces traten de utilizar los números que son más altos, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, es buena práctica para ustedes. Entonces, otra cosa, acá recuérdense que tenemos dos adjetivos demostrativos, tenemos ch y tenemos na. Entonces pueden ir elaborando una oración con ch y otra oración con na, una con ch y otra con na, y así sucesivamente hasta que terminen todo el cuadro que tienen en su guía. Les vuelvo a recordar, esto es solo una parte del cuadro, ustedes lo tienen completo en su guía. En la guía eso sería para la tarea 9. Para la tarea 10 entonces habíamos dicho que es exactamente el mismo cuadro que ustedes deben copiar, ya sea en su cuaderno o en una hoja, como les sea más conveniente, pero en vez de utilizar adjetivos demostrativos para la segunda tarea, la tarea número 10, vamos entonces a utilizar para la tarea número 10 cantidades, ¿ok? Entonces, copian el mismo cuadro, ¿sí? Los mismos objetos o frutas, porque más adelante en el cuadro se van a dar cuenta que hay frutas también. Copian exactamente eso, pero entonces en vez de ir haciendo las oraciones utilizando los adjetivos demostrativos, vamos a ir haciendo las oraciones con cantidades. Entonces podrían preguntar, por ejemplo, 20 lapiceros, ¿cuánto cuestan? Y dan la respuesta entonces de cuál sería el precio de 20 lapiceros. Entonces, espero que les haya gustado bastante este tema. La verdad, yo estoy bastante emocionada de ver que han tenido un gran avance, tanto en vocabulario como en la formulación de oraciones. Han tenido un gran avance en su gramática. Y entonces, con esto yo ya me despido y les deseo una muy feliz semana.